fue y es un fenómeno en cuanto a ventas de entradas. Están conviviendo en realidad, ¿no? Toda la barra que va con colores rosa a ver la película de Barbie y está toda la otra barra, o con mucha gente en común que también está agotando entradas para ver la película de Oppenheimer. Una historia que, como decíamos en el arranque, tal vez en el cine tenga un poquito menos de ciencia de la que esperábamos encontrar en la película, pero que de todos modos narra la historia de uno de los descubrimientos clave para la ciencia de toda la humanidad, como es la posibilidad de manipular la energía atómica. Lamentablemente, ese primer paso con los fines destructivos que todos conocemos, pero se abrieron puertas y se generaron conocimientos, se generaron grupos de investigación que han producido bienestar para la humanidad, sabiduría, conocimiento y un montón de cosas más. Y a Uruguay no es ajeno todo esto, y de eso vamos a hablar, y por eso le agradecemos muchísimo al doctor Gabriel González, profesor titular del Instituto de Física de Facultad de Ciencias, director técnico de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, que nos acompañe aquí en Sobre Ciencia. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel, tú no viste todavía la película, así que no te voy a llevar para el cine. Bien. De todos modos, creo que está bueno arrancar con algo básico, pero ¿qué es la energía atómica? La energía atómica, bueno, refiere a en realidad una energía que no ocurre en el átomo, pero no en el dibujo que tenés en el pecho a nivel de los electrones, sino a nivel del núcleo del átomo, digamos. Y entonces es directamente la aplicación de la famosa fórmula de Einstein, quizás la única fórmula de física que puede conocer todo el mundo. Y es la transformación de una cierta cantidad de la masa nuclear, del núcleo del átomo, en energía. ¿Sí? Y eso ocurre a través de procesos, decaimientos, desintegraciones nucleares, se llaman. Y bueno, esa energía que se produce, porque esas partículas salen con mucha velocidad, finalmente la velocidad de las partículas se transforma en temperatura, digamos. Esa energía es lo que se llama energía atómica, que refiere al átomo, pero que más precisamente ocurre a nivel de los núcleos. Por eso también se habla de energía nuclear. Por eso se habla de energía nuclear, Está más bien. precisamente. Sí. Y ahí, bueno, es una cantidad de energía enorme, sobre todo si uno tiene en cuenta la relación de volumen, ¿no? Con la potencialidad de género, pero que empieza a tener, bueno, usos, como fue ese primer uso masivo, el de un aparato destructivo, pero a partir de ahí también vienen las investigaciones para transformarlo en energía básica, digamos, generadora de electricidad y en un montón de otras cosas. Y voy a dar un salto geográfico y te voy a traer a Uruguay. ¿Desde cuándo y para qué la energía nuclear se usa en nuestro país y con qué fines? En Uruguay se usa desde principios del siglo XX en medicina. Realmente Uruguay fue pionero en ese sentido. El doctor Frangela es un ejemplo, un médico que empezó a hacer uso de materiales nucleares, sustancias nucleares para tratamiento del cáncer, ya en la década del 20. ¿Sí? De hecho, Uruguay tuvo su Comisión de Energía Atómica incluso 2 años antes de la creación de la Organización Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Y bueno, esta energía, que como vos decías, es muy grande, digamos, en realidad a nivel microscópico, a nivel de cada átomo, puede ser muy, muy pequeña. El punto es que la energía que, por ejemplo, se obtiene en términos químicos es del orden de electronvolt, por decir algo, usar una unidad, pero no hace falta el nombre. Y la energía que se obtiene por medios nucleares es del orden de 1 millón de veces por unidad de masa, por átomo que uno usa, por átomo que tiene una desintegración, respecto a la energía química. Ese factor, 1 millón, es el que hace la gran diferencia. Y eso posibilita, a través de, el desarrollo de distintas tecnologías, tratamientos contra el cáncer, el uso en diagnósticos, irradiadores que son beneficiosos para la agricultura, detectores de muy diversos tipos que se utilizan en la industria, permite también monitorear sustancias y caracterizarlas, por ejemplo el agua, y bueno, una infinidad de aplicaciones pacíficas que es a lo que se dedica la Organización Internacional de Energía Atómica, que es la promotora de esas aplicaciones nucleares en contraposición con los usos bélicos. Correcto. Las radiaciones, a lo que denominamos radiaciones, que bueno, vos mencionabas entre otras cosas las de uso medicinal, pero después vamos a entrar en otro lado, son el resultado de este proceso, digamos, de liberación de energía. Sí,
sí, sí. Correcto. Y hay huellas, ¿no? Vos hablabas, por ejemplo, de la identificación del agua. O sea, a partir del conocimiento de estas radiaciones podemos identificar cosas que de otra manera serían exactamente las mismas. Sí, digamos, cada material tiene una característica propia de cantidad de átomos que pueden o no eventualmente producir radiación, y eso es una especie de nombre, segundo apellido que lo identifica en forma unívoca, ¿sí? En Viena, que es donde está la sede de la Organización Internacional de Energía Atómica, hay un laboratorio que tiene muestras de agua de infinitos lugares del mundo, ¿sí? Que son precisamente caracterizados simplemente por su contenido de radioisótopos, o sea, de átomos que eventualmente producen radiaciones nucleares, o de isótopos, que eventualmente pueden no producirlas, pero que son núcleos que tienen un peso diferente al material que usualmente, bueno, se conoce con el nombre del elemento que sea, ¿no? O sea que hay una manera de identificarlo simplemente a través de... ¿Vendría a ser el ADN de la materia? Digamos, sin abusar del nombre ADN, pero correcto. sí. Pero en cuanto a esa capacidad de ser una herramienta de identificación muy precisa, sí. Sí, en el agua, por ejemplo, eso ocurre. Está bien. Y ya que hablamos de agua, te traigo a las noticias de hoy prácticamente, o de estos últimos días. Sé que no tiene que ver con el agua, pero estamos hablando de una zona costera. Mucha gente quedó sorprendida con una investigación que se hizo en la zona del Centro Universitario de la Región Este, fundamentalmente en la sede Rocha, y que habla de altos niveles de radiación en las arenas, no sé si altos, niveles anormales en todo caso, o superiores a la media, en las arenas de Barra de Balizas y Aguas Dulces. ¿Qué es eso? Bueno, por un lado, está bien relativizar la palabra alto. Y por otro lado, relativicemos también la palabra normal. ¿Sí? Bien. Porque, digamos, esta es una noticia recurrente que sale cada tanto. Digamos, yo creo que desde la década del 50 esto se está midiendo en distintos lugares, en la costa, en arenas oscuras. La presencia de materiales pesados, en tierras oscuras, en rocas muy densas, eventualmente tiene siempre una componente de radiación que es natural. Y lo que ha ocurrido recientemente, y rescata el diario La Nación, pero también La Diaria ha sacado la nota original, claro, amplio, fue en La Diaria, claro. Muy bueno. Sí. Simplemente es la medida, eso es lo que hicieron en el CURE de la Universidad de la República, simplemente caracterizar esas arenas midiendo su cantidad de materiales, torio y algunos otros que son radiactivos. Y da un valor más alto que lugares donde esos materiales no están. Ahora, en términos del riesgo que eso implica, eso es absolutamente insignificante y muy difícil de medir y dependiente de muchas hipótesis. Pero por decir algo, valores que se citan en esos artículos son equivalentes a la misma dosis o al riesgo que implica sacarse una placa por año de tórax, o viajar 4 veces en avión, que uno por estar a una cierta altura recibe más rayos cósmicos, que también tiene radiación, o vivir, yo qué sé, a 500 metros de altura, como se puede vivir en el Cerro Montevideo, que estamos un poquito más altos, recibimos más ultravioletas, un poquito más de rayos cósmicos. Bueno, todo eso a la larga implica algo que es absolutamente pequeño, digamos, pero está muy bien que en el Uruguay se estudie y se caracterice qué es lo que hay y conocer. Claro, y que es un debe importante que tenemos. Sí, es lo que hace la universidad en buena medida y muchos de sus grupos. 1.600 equipos generan radiación en Uruguay, un número más o menos por ahí, ¿está bien? Más o menos, sí. Esos son los equipos, principalmente son rayos X, que se dedican odontológicos y para uso medicinal que hay en el país. Sí. Cuando hablábamos por teléfono ayer, chequeando algunos datos, me hablabas de usos en ingeniería, por ejemplo, en construcciones, usos en caminería de las radiaciones, y confieso que no tenía ni idea. Siempre hablando de Uruguay, ¿qué otros usos tenemos por ese lado? Bueno, por ejemplo, en la industria civil, en la obra civil, se utilizan fuentes para medir densidad y contenido de humedad en los suelos, y se utilizan fuentes que, por ejemplo, tienen rayos gamma, que son fotones o partículas de luz muy energéticas, o se utilizan fuentes de neutrones, que son, bueno, una de las dos partículas que están en el núcleo atómico, que tiene neutrones sin carga y protones que tienen carga. Eso tiene un uso muy frecuente. También la radiación gamma de alta energía o rayos X se utilizan para estudiar soldaduras, estudiar defectos en caños, medir densidades de diversos tipos. Se usaba el americio en los detectores de humo, en fin. Se usa para controlar niveles de sustancia, o sea, cuando
Hay un rayo de partículas, de fotones, por ejemplo, que es impedido por un nivel que se llena. Bueno, la máquina corta un suministro, en fin. Hay diversos sistemas de control en los que también se usan. Se usa para esterilizar material, digamos, para esterilizar material quirúrgico, para irradiar sangre y esterilizarla. Se usa para esterilizar diversos productos agropecuarios. Ya, ahí quería llegar y en los últimos minutos, porque uno de los anuncios más importantes que se hizo este año en materia justamente de zoonosis y demás, tiene que ver con la llegada, creo que todavía estamos en proceso, pero muy cerca de completarse, de un equipo que usa justamente este tipo de radiaciones para esterilizar mosquitos y ver si de esa manera podemos tener lo que es el crecimiento de Aedes aegypti en nuestro país. Sí, ese es un área en el que hay bastante experiencia desarrollada en el mundo y principalmente la estrategia es producir, bueno, en este caso mosquitos estériles que entonces impidan la reproducción de la especie, en este caso Aedes aegypti, y eso se logra irradiando, esta vez con rayos X, es un equipo de rayos X, no usa fuentes nucleares, fuentes radiactivas, sino que usa rayos X, irradiando entonces estos mosquitos o sus larvas o pupas, dependiendo de lo que sea. Eso no solo se usa con el mosquito, en el que hay algo menos de experiencia, pero es una experiencia muy exitosa con el gusano barrenador del ganado, que también es una enfermedad humana, hay cerca de 1000 casos por año en Uruguay. Y también hay un proyecto importante del Ministerio de Ganadería para combatir la mosca de la bichera, como se llama, que produce decenas de millones de pérdidas por año en Uruguay. Así que bueno, es un ejemplo muy elocuente. Y corregime si me equivoco, es la mosca de la bichera la que tiene el objetivo de grandes instalaciones que hay en Panamá, que han evitado que pase desde hace muchos años a América del Norte, ¿no? Es ese tipo de técnica. Sí, efectivamente, en América del Norte y en México fue usado muy exitosamente y después ese proyecto se corrió también hacia América Central y finalmente en Panamá hay una instalación con irradiadores, ¿sí?, que pueden ser con fuentes radiactivas o pueden ser irradiadores de rayos X, dependiendo de lo que uno busque, digamos, que logran el mismo fin, que es producir un animal estéril que después se propague y en la época de procreación finalmente combata la procreación de la especie que sea. Y lo cierto es que desde hace décadas que esa especie ha sido prácticamente erradicada del norte del continente con este uso de la energía. Sí, por un lado es el uso de la energía y por otro lado también implica estudios muy cuidadosos y detallados de, por ejemplo, el ADN y las distintas variantes que hay de la misma especie, de la mosca de la fruta, del gusano barrenador, del Aedes aegypti, porque digamos uno quiere eliminar una cierta especie, pero no quiere alterar otras, ni quiere introducir otros bias, ¿no? Así que hay estudios muy multidisciplinarios. Bueno. Gabriel, se nos voló el tiempo, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a acompañar a Sobre Ciencia, abrir la puerta de esta energía que uno la cree confinada al cine muchas veces y que en realidad está en nuestra vida permanentemente, y volveremos sobre el tema en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Buenas tardes. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia, los esperamos como siempre aquí en TV Ciudad la semana que viene.